Bueno, muy bien, seguimos en vivo haciendo que 7 ni 8 cuartos y momento de seguir charlando con los protagonistas, momento de hablar en este caso con una diputada provincial. Nos conocimos hace un tiempo, creo que estaba en campaña cuando la conocí. Dicen que los políticos son una cosa en campaña y otra cuando ya están en gestión. Se lo tendremos que preguntar a ella, pero está con nosotros la diputada provincial Agustina García. Agus, te saludo a la distancia, gran abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Rami? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás pasando la cuarentena? ¿De dónde estás ahora? ¿Estás en tu casa? Sí, sí, en casa con una nueva integrante que se llama Creta, es una perrita, Ah, así mirá, que te sumaste a en casa la, y disfrutando. te sumaste a la ola de personas que sumó animales a su casa en modo cuarentena. Sí, 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 tal cual. ¿Y por qué? ¿Cómo fue lo del qué? A ver, ¿lo tenés ahí? No. No, es una perra, No, 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 no está acá, es una cachorrita, sí, una cachorrita. ¿Y es que estás sola? ¿O lo estás pasando con la familia? ¿Con quién estás? con mi novio, Con tu novio. ¿Se sí, fueron a sí. vivir juntos antes o después de la cuarentena? O durante, mejor dicho. Y no, cuando nos tuvimos que encerrar ahí tomamos la decisión. Ah, está bien, viste que pasó mucho eso, de que mucha gente decidió, bueno, era o no veo a mi pareja tal vez por un mes, 2 meses o no sé hasta cuándo, o nos juntamos, en el caso de ustedes se juntaron. ¿En dónde? ¿En Santa Rosa o dónde Tal estás? cual. En Santa En, Rosa, Sa- sí. en Santa Rosa. Bueno, ¿y te ha sorprendido la cuarentena? Hay gente, viste, que por ahí, más allá de la función, ahora nos vamos a meter un poco de eso, pero, digamos, como persona, como mujer, digamos, cómo te impactó la cuarentena? ¿En qué cambió para vos? La verdad que bien. Creo que es un momento lindo para encontrarse con uno mismo y volver a verse a uno y replantearse un montón de cosas, qué cosas son importantes y qué no. Así que bueno, un poco tomándolo lo más positivamente posible, ¿no? Como debe ser. Totalmente, es un momento donde uno tiene que estar muy... Se habla mucho de esto de hay que meterse en uno mismo y demás, y me imagino que a la hora de hablar de política también debe tener que ver con eso, como qué está haciendo uno dentro de su partido, como en tu caso como diputada. ¿Vos sos la diputada más joven del Sí, partido o de la historia de la política en la Argentina? En La Pampa, perdón. de, de La Pampa, en la historia de La Pampa soy la más joven, obviamente que también dentro del partido, a nivel provincial también he sido la más joven, y hay varios diputados jóvenes a lo largo y ancho del país. eh, Hay algunos que tienen la misma edad que yo, pero otros un poco más grandes, todos, la mayoría sub 30, son creo que 5 o 6 diputados en todo el país, así que en contacto con todos ellos para trabajar en las mismas líneas de trabajo, ¿no? ¿Cuántos años tenés a vos? 25. Claro, una cosa importante. A los 25 años hay gente que con suerte está estudiando o tiene que salir a trabajar y a vos te toca representar a la provincia. Debe ser, me imagino, algo importante. Debe haber cambiado todo en tu familia, en tu Sí, sí. entorno. O ya te veían Y en venir tus todo. amigas. Y la verdad que, no sé, mi familia siempre dice que se lo esperaban, pero no sé si a los 25 años, ni siquiera yo me lo esperaba, la verdad. Ah, fue así. ¿Cómo fue ese momento No, previo a cuando te en realidad, propusieron? Sí. sí, en realidad que uno cuando trabaja en política siempre se prepara y trabaja para esto y espera que llegue en algún momento, pero uno o sea, se sorprende con la decisión de que llegue a los 25 años. Y la realidad es que no fue una decisión mía, ni mucho menos de ningún candidato. Nuestro candidato a gobernador que fue el Kroneberger, Daniel Kroneberger, Sí. nos propuso un lugar en la lista, nuestro espacio, que es un espacio conformado por jóvenes, la mayoría veníamos militando en Juventud Radical y Franja Morada. Hemos conformado una línea interna dentro del partido que se llama Cantera Popular, y fue ahí a donde fue la propuesta, sin disposición o sin poner nombres, ni género, ni nada, porque la mayoría de las veces te dicen, bueno, te damos un lugar, pero tiene que ir tal.
o tiene que ser mujer o tiene que ser varón. Claro. Esta vez tienen el lugar, ustedes deciden, y bueno, fue el reconocimiento de mis compañeros y amigos de militancia que terminé en la lista de diputados. Ahora, cuando entraste, cuando te tocó asumir y te sentaste y fuiste a tu despacho, digamos, en los primeros meses, ¿es todo como se cuenta? ¿Era totalmente distinto a como lo imaginabas? ¿O ya sabías que era esto porque venías trabajando? Y la verdad que uno imaginaba algo, pero sí, siempre es totalmente distinto. Si bien yo venía del Consejo Superior y el Consejo Superior, al igual que la Cámara, es un órgano legislativo donde se debaten y el funcionamiento es similar porque también trabajábamos en diferentes comisiones y Claro. los proyectos se arman del mismo modo y demás, siempre es distinto, obviamente, y es mucho más lindo. Claro, me imagino. Y ahora fue muy loco porque vos asumiste el 10, El 10 de diciembre, el 10 de sí. diciembre. Y te imaginabas que en tu primera gestión ibas a convivir con una pandemia, porque me imagino que debe ser algo políticamente hablando muy llamativo. No, ni loca. Gestionar, no, no, o sea, el político que generalmente uno lo ve, más allá de la función que tiene, de la calle, de los eventos, de los encuentros y demás, cambió absolutamente todo, videollamada, que teléfono. Sí, no, tal cual. No, obviamente que uno ni lo imaginábamos. En diciembre, cuando yo asumí, bueno, ya se hablaba un poco del coronavirus, de los casos que había en China y demás, pero no imaginábamos eh, llegar a esta situación. Además, el 19 de marzo se decreta la cuarentena obligatoria y nosotros iniciamos las sesiones ordinarias el primero, así que tuvimos Sí, 2 sesiones ordinarias nomás y gracias, ¿no? eh, así que bueno, pero por suerte estuve bastante movilizada en los meses de verano, al principio un poco conociendo el funcionamiento de la Cámara y también recorriendo los pueblos, visitando algunos intendentes, dándole una mano, este, con la ley de agroquímicos, que bueno, se empezó a tratar en febrero, estuvimos también recorriendo un poco la provincia y debatiendo al respecto, así que bueno, estuve bastante movilizada. Sí, claro, aparte, pedazo de ley, me imagino que con muchos contrapuntos, mucha gente que está totalmente a favor, otros en contra. ¿Cómo se maneja eso? Sí, sí, tal cual, sí, sí. ¿Qué te sonó el timbre? El Me timbre, encanta, voy me a abrir. encanta. Ah, vas a abrir, estamos en vivo con Agustina García, diputada Ahí provincial. Le está, tocaron el timbre de la casa. Ahí, ya fueron a abrir. ahí está, perfecto. Me parece muy bien. Qué lindo momento este. Va a quedar registrado después. Como tiene que ser, estamos en Así vivo. que, No, pero te sí, sí, preguntaba tal cual. sobre la ley de agroquímico. Digo, ¿qué onda con esa situación? Porque me imagino que mucha gente debe estar totalmente en contra, y mucha gente que no sabe del tema. ¿Cómo es? ¿Cómo viene la mano? Sí, no, a ver, en realidad lo que hay que entender es que hay que llegar, primero entender en la provincia en la que vivimos, una provincia que su economía principal se basa en el campo y en producir, entonces es necesario que la provincia siga siendo productora de alimentos para el mundo y para la Argentina, pero también llegar a un equilibrio con el cuidado y la sustentabilidad del medio ambiente, y entender que si no cuidamos el medio ambiente, no vamos a poder seguir produciendo. Y creo que ahí está el punto, llegar a un equilibrio entre las dos posturas. ¿Y Me sentí que se parece muy puede? importante. Sí, sí, yo creo que tranquilamente se puede. Obviamente que hay posturas muy extremas, algunas Claro. eh, Hay gente que te dice, sí, sin a eso no favor puedo del trabajar. ambientalista, claro, Y sin están eso los no que puedo dicen. trabajar, y por el otro lado, bueno, sin agrotóxicos y demás. Yo siempre uso la palabra agroquímicos porque me parece que es la más correcta. Eh, entonces, siempre están las posturas extremas, pero creo que tranquilamente se puede llegar a un equilibrio entre las dos. Digo, el productor puede seguir produciendo, cuidando el medio ambiente, usando lo necesario para seguir produciendo, sin ir a un extremo, porque muchas veces también se abusa y se usa de más por las dudas y qué sé yo.
está todo estudiado, hay muchísimas líneas científicas de investigación al respecto, de que hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, en cuánto se tienen que usar para que funcionen, entonces creo que es ahí. Cuando decís algunas cosas son buenas, algunas cosas son malas, ¿a qué te referís? ¿Al exceso del uso? Mucha gente se queja a veces de la cercanía de algunos campos con donde hay gente que vive. Digamos, también me da la sensación de que hay mucha falta de información por parte de todos, ¿eh? De Sí, nosotros, tal vez sí, 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 desde tal cual. ustedes, como que pasa eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, el problema de la cercanía de algunos campos a los ejidos urbanos es bastante complicado porque también muchas veces hay aplicadores que son irresponsables, entonces aplican en días de viento cuando no se puede, eh, mientras que sabemos que si se aplica un día que no haya viento, la deriva es mínima, entonces tranquilamente podríamos aplicar cerca de los pueblos sin perjudicar a los vecinos. También el exceso en el uso de agroquímicos me parece que muchas veces es demasiado lo que se usa cuando en realidad se necesita menos. Es llegar a un equilibrio. Entre todo, podemos producir más sin gastar tanto, porque también producir sale caro, Claro, eh, claro, pero, claro. pero también sin perjudicar a los demás y al medio ambiente. Agustina, te propongo en dos puntos o tres que me cuentes un poco de esta ley. Hay gente que está del otro lado seguramente, que está en Pampa y la Vía, que por ahí no tiene el detalle, así que ¿cuál es la definición de esta ley? ¿Qué es lo que propone? Regularizar, me imagino, el uso, los días, la cantidad, o va por otro lado? No, no, va por otro lado. En realidad lo que regula es el tratamiento de los envases vacíos, cómo se deben tratar, un plan de contingencia para juntar esos envases, un lugar donde se puedan acopiar, centros de acopios transitorios, que bueno, fue eh, lo que propuso Campo Limpio a la provincia para poder llevar adelante. Bien. Esos serían tres, uno está ubicado en Altitalia, que ya está funcionando, uno en Colonia Barón, que estaba cerca de funcionar hasta antes de la cuarentena, no tuve más novedades al respecto, y uno en Macachín, que aún no ha empezado a construirse. Y después centros de acopios primarios, que es donde el productor puede llevar su bidón en cercanía de sus pueblos. Después del centro de acopio primario va al transitorio y del transitorio se le da algún tipo de tratamiento a los bidones. Eso por una parte. Después también habla un poco de las distancias Sí. de aplicación cerca de los pueblos, pero también tiene una visión muy enfocada en lo que tiene que ver el medio ambiente y la salud. También habla de, bueno, del uso de urbanos de estos productos, por ejemplo, cuando hay mosquitos y se fumiga, cómo se debe fumigar, cuándo, qué tipo de productos se pueden o no usar. Es bastante larga, tiene cerca 60 y pico de artículos, pero básicamente la mayoría, cerca de 40, habla de la gestión de los envases vacíos. Ahora, ¿hay un punto en común entre la oposición y el oficialismo, digamos, entre todos los diputados? ¿O hay miradas muy opuestas a la hora de encarar este? Me imagino que esta ley tiene que tener muchos puntos en común, pero cómo se venía desarrollando en la previa? Obviamente, ahora estamos en paz medio raro. Yo creo que hay más puntos en común que diferencias, Ajá. y eso es bueno. Lo que sí, hay una predisposición por parte del oficialismo de llegar a la mejor ley y que todos podamos modificar lo que creamos que es necesario modificar, pero sí, hay bastantes puntos en común. Creo que todos tenemos este mismo pensamiento de producir, pero cuidar el medio ambiente. Y eso, la verdad que es bueno porque estamos en consonancia. Eso está bien, está muy bueno. Vos estás muy activa en las redes sociales. Está bien, por ahí sos de una generación que nació casi con las redes sociales o le pegan el palo, pero además por tu trabajo en este caso es fundamental. ¿Cómo lo ves vos? Porque hay gente que todavía no comprende el alcance que tienen las redes sociales. Sí, bueno, las redes sociales la verdad que son una herramienta muy valiosa,
Digamos, nadie va a la cámara a si verte bien, gestionar. Te van a ver en un video en redes sociales o en una pregunta que haces. Vos claro, consultaste mucho por cómo... lo que pasa que es muy difícil, o sea, a mí el frente a frente es lo que más me gusta, hablar con la gente, Claro, claro. salir, estar en territorio, obviamente que es lo que más me gusta, pero muchas veces es imposible llegar a todos de ese modo, y las redes sociales la verdad que acercan un montón y permiten que todos me conozcan, y que vean el trabajo que estoy haciendo, si bien no pueden ir a la cámara a verme o si, bueno, si no me encuentran en algún lugar pero sí creo que acerca un montón las redes sociales, y yo las uso bastante y me mantiene bastante en contacto con la gente y eso está buenísimo. ¿Y qué ha pasado en estos tiempos? Viste que ahora, bueno, se permite los feriados, los fines de semana, salir un poco, estas nuevas medidas de alguna manera para respirar. Por ejemplo, ¿qué pasó con el tema de los comercios? ¿Cómo lo manejaste vos? ¿Cómo te ha llegado información? Mucho comercio que realmente estaba muy complicado, que capaz que hacía 30 días o más que no veía un peso. Otros que han entendido que la venta por internet es realmente un beneficio total, más allá de lo que pase o no o lo que dure la cuarentena, vender por internet tiene alcances ilimitados, pero ¿cómo lo manejaron ustedes? Si tuvieron acercamiento, si han dado alguna ayuda y demás con los comercios. Sí, no, la verdad es que, bueno, el uso de las redes sociales también hace que la misma gente te escriba o te consulte, uno estar activo en las redes sociales y responder absolutamente todos los mensajes que te llegan, hace que la gente se acerque a vos. Así que bueno, muchos comerciantes, albaniles, amas de casa, empleadas domésticas, mucha gente se ha contactado con nosotros mostrando este punto y la verdad que es desesperante no poder trabajar y más entendiendo que hay gente que vive el día a día, eh, también algunos pidiendo algo de ayuda, este, a los comerciantes los hemos asesorado en la medida de lo que se puede con la información que teníamos acerca de los créditos que ha entregado el Banco Pampa, pero sí, siempre acompañando, escuchando principalmente y acompañando a los que lamentablemente no la han pasado bien en esta cuarentena. Ahora, metiéndonos un poco, por lo menos, o siguiendo en el ámbito provincial, después te voy a consultar un poco por todo lo que pasa a nivel nacional, por la comunicación, por las medidas. ¿Has tenido contacto con el gobernador Silioto? ¿Cómo se manejan las medidas que se están tomando? Hay como mucha cautela. Viste que siempre hay una frase que estamos en una burbuja con ciertos temas, que ya no sé qué tan producente o contraproducente es decir eso, porque es muy fácil entrar o salir de la provincia, fundamentalmente hablando de esto del contagio. Pero bueno, ¿has tenido contacto con el gobernador? ¿Han hablado de las medidas que se han tomado y demás? Sí, personalmente yo no he tenido contacto con el gobernador, sí con el vicegobernador, cuando me ha llegado algún reclamo le he solicitado a él y lo he hablado Mariano con él, Fernández. pero Mariano Fernández, pero bueno, en realidad hay un comité de crisis que lo integran el gobernador, el vicegobernador, todos los ministros Sí, y además todos los presidentes de bloque. Entonces ahí, bueno, Francisco Torroba, que es nuestro presidente del bloque, bien. es el que pasa los reclamos y las inquietudes y también propuestas al gobernador para llevar adelante. O sea que hay una comunicación, digamos, no es que se complica. Hay reuniones y demás. Acá en Pico también pasa eso. Y con respecto al gobierno nacional, ¿cuál es tu mirada con respecto a las decisiones que está tomando el presidente Alberto Fernández? Eh, ¿Sentís que se tendría que haber cerrado antes el país? ¿Que se hizo bien en traer médicos de otros países? ¿Cómo analizas ciertas cuestiones? Sí, la verdad que yo creo, primero creo que es muy difícil estar en gestión, uno Uf, siempre trata de estar adelante de los problemas y muchas veces es difícil darse cuenta y más en un país como la Argentina donde tenemos muchísimos otros problemas. eh, claro. Creo que fue atinado, se podrían haber tomado antes las medidas, sí, pero bueno, llegaron en un momento justo, se evitaron un montón de contagios, la verdad que fueron bastante rápidas las medidas
a pesar de que se han tomado un poco tarde, fueron rápidas y de cumplimiento bastante efectivo. La gente, siempre es importante también que la gente entienda de que quedarse en casa es lo mejor para cuidarse a uno y cuidar a los demás. Tal cual. Entonces, creo que también es un premio para todos los argentinos y un mérito de todos los argentinos que han cumplido algunos a rajatabla con todo esto. Y respecto a lo de los médicos, obviamente todo suma, digo, en materia de salud es necesario que todos nos pongamos la mochila y que demos una mano desde nuestros lugares en lo que podamos. Entonces, bueno, si había gente que podía ejercer la medicina, ¿por qué no permitirlo? Digo, hay muchos médicos y médicas, enfermeros y enfermeras que están expuestos y me parece muy importante bueno, que haya gente apoyando y que también puedan colaborar en esta crisis sanitaria. Vos sabés que una de las discusiones, charlas que hemos tenido fuera del aire con los invitados, con amigos y que seguramente te debe pasar, es qué se expone a partir de esta cuarentena en el mundo, no solo en Argentina, no solo en La Pampa, en Santa Rosa, en General Pico, digo en el mundo. Y tiene que ver con cuál es la situación o qué tan importante es el Estado cuando las papas queman, cuál es la relación con los privados. Y por ahí da la sensación, y te sumo la última pata, la salud, que esta pandemia lo que vino a exponer es que los sistemas que estamos manejando tal vez están un poco obsoletos en varios aspectos. No sé si compartís eso o cuál es tu mirada con respecto a esto. Sí, bueno, eso es una opinión que ya teníamos hace bastante, veíamos que Claro, claro. el sistema educativo no era Antes acorde de esta, antes del con los nuevos coronavirus. tiempos y Entonces, bueno, llegó la cuarentena y todos los docentes tuvieron que salir a dar clases vía Zoom o vía otros medios virtuales, y la verdad que la mayoría no tenía herramientas, muchos chicos no tenían herramientas ni acceso a la información y mucho menos a la conectividad, digo, esto de no tener wifi, y pasa acá en La Pampa, hay muchos pueblos donde la mayoría de las familias no tienen wifi, entonces van a la escuela y que la escuela es el único lugar donde tiene wifi en el pueblo, entonces ves a todos los chicos afuera de la escuela con sus celus o sus computadoras y es porque están usando el wifi de la escuela. Entonces, creo que entendimos que hay una desigualdad bastante grande entre argentinos, lo mismo el sistema de salud, y en esto, cuando se habla del sistema de salud, no hablamos particularmente de los profesionales de la salud, porque yo creo que la educación pública de este país es Sí, alto nivel. de excelente calidad y ha formado durante muchísimos años excelentes médicos, excelentes enfermeros, excelentes científicos, entonces, pero bueno, muchas veces también se le dedica poco presupuesto o siempre hacemos las cosas a medias. Creo que bueno, esto nos da una oportunidad para repensarnos cómo deben ser todos los sistemas en este país y principalmente la salud, lo social y la educación, que son los tres pilares fundamentales de la democracia. No, me imagino un presupuesto 2021. A ver, uno siempre tiene que tratar de soñar. Yo creo, y esto es una cuestión personal, que esto trae cambios. Trae cambios fundamentalmente en muchos de nosotros. Y esto no tiene que ver con una generalización, sino de lo que uno vive y de lo que uno habla y con las personas que se comunica, que tiene que ver con, bueno, ¿a dónde tengo que mirar? A mí me da la sensación de que todo lo que tiene que ver con la comunicación y con redes sociales y con internet realmente va a tener que ser una prioridad. Hay dos faltantes que siento que el Estado hace muchísimos años que no puede cubrir, que tiene que ver con la educación financiera, por ejemplo. No nos enseñan a manejar la economía y eso en la vida de hoy es realmente muy importante, saber manejar el peso porque uno puede realmente vivir mejor si sabe manejarlo. Te da la sensación de que puede haber un corte y decir, bueno, che, vamos a empezar a priorizar esto, o que va a pasar la cuarentena, vamos a decir qué bueno, y un par de meses volvemos a barajar y son las mismas cartas. Esperemos que sí, uno siempre trata de ser optimista y decir, bueno, de esto sacamos lo mejor y empezamos a cambiar y hacer de todo un país mejor, Es una pero oportunidad bueno, esta. también se avisora una crisis bastante grande y muchas veces las energías y todas eh, nuestras políticas públicas
están destinadas a pasar momentos de crisis y bueno, después de la cuarentena, con esta crisis sanitaria, se viene una crisis económica, entonces también es mucho más difícil repensar al sistema educativo, repensar el sistema de salud cuando la gente no tiene para comer, entonces es muy Claro, difícil. Obviamente claro. que todo esto es, uno siempre lo piensa a largo plazo, uno no puede cambiar las cosas de un día para el otro, pero sí empezar a aplicar y a hacer políticas públicas que nos queden para todos los argentinos y durante muchas generaciones y muchos años. Agustina, hoy más temprano en la primera parte de la nota hablamos de la ley de agroquímicos. En qué otros puntos o en qué otras leyes se está trabajando o estás trabajando vos en tu bloque y demás? Sí, bueno, ahora nosotros en la Cámara de Diputados no estamos con actividad. Claro. Eh, si Dios quiere, ahora retomamos esta semana con la visita del ministro de Salud a la Cámara. Vamos a retomar un poco las actividades, nos vamos a centrar principalmente en temas que tengan que ver con solucionar esta crisis darle una mano a las pymes, a las empresas, a los comerciantes, solucionar un poco la violencia de género que ha aparecido en estos días y que vemos que se ha potenciado con esta cuarentena. Han aparecido muchísimos casos más y muchas más denuncias. Pero bueno, vamos a basarnos básicamente en eso. Después, bueno, yo presenté un proyecto los primeros días de marzo, que todavía no tuvo la oportunidad de ser tratado en comisión, que es el protocolo de violencia de género en la administración pública. Mirá qué bien. Así que esperemos que un poco cuando se retome la actividad normal de todo esto, ¿De qué trata? podamos empezar a tratarlo. Bueno, habla un poco básicamente de cómo actuar ante situaciones de violencia de género. Bien. Sabemos que la violencia está en todas partes, acá llegó Greta, Ahí está, mirá qué eh, bonito. está en todas partes y el ámbito laboral no es ajeno a ella, entonces armamos un protocolo para que se actúe del mismo modo en toda la provincia. Entonces, cada vez que sucede un hecho de estos, cómo debe actuar el, el empleador o el área donde se está trabajando y cómo debe proceder la justicia a la investigación. Bien. Así que bueno, un poco trata de eso, esperemos que se empiece a tratar lo más pronto posible porque es una herramienta que muchas mujeres y personas que pertenecen al colectivo LGTB Sí, lo necesitan para poder estar bien en sus lugares de trabajo. es súper importante, Muchas súper veces, importante. lo que ocurre es que muchas veces cuando ocurren estas situaciones y que las hemos tenido en toda la provincia, eh, lo, lo coso, lo que ocurre es que siempre se aparta a la mujer o a la persona que está siendo violentada de su lugar de A la víctima, trabajo, a la persona que, a la claro, víctima, exacto. se Y la castiga, digamos, se la se la culpa, castiga y en realidad es al agresor el que hay que apartar. Entonces creo totalmente. que ese es el primer punto del proyecto y lo importante de que empecemos a cambiar las formas de hacer las cosas. No te puedo no preguntar por todo el revuelo que se armó con respecto a la libertad o no de domiciliaria de muchas personas que estaban presas. ¿Cómo ves esa situación? Y siempre, que no es casualidad que la justicia está en tela de juicio otra vez. Y esta cuestión de si están haciendo las cosas bien, si están arreglados, si no, si hay corrupción y demás. Pero ¿cómo lo ves vos? Sí, no, bueno, yo tengo una visión bastante particular al respecto y primero te voy a responder como radical. Ok, Y como radical siempre decimos que estamos a favor y en defensa de los derechos humanos de las personas y esto se ha demostrado en el 83 cuando se recuperó la democracia y dijimos nunca más estos casos o nunca más un golpe de Estado y lo reafirmamos cuando iniciamos el juicio de las juntas hace 35 años y unos días más, pero digo, como
todos los seres humanos y todos los habitantes de nuestro país son merecedores y necesitan que se les garanticen sus derechos. Eso en primer lugar, digo, si una persona está privada de su libertad, entendemos que debe estar ahí porque debe cumplir con su condena, porque también ha violado derechos a otras personas. Claro, Entonces, claro. debe estar ahí en prisión, pero también debe estar en condiciones dignas. Eso es lo importante. Digo, el Estado destina muchísima plata a que los presos estén bien, y la verdad es que no lo vemos a eso. Bueno, en Entonces, Buenos ¿a Aires, dónde es? claro, en la provincia de Ahí Buenos está el Aires hay problema. superpoblación en 100% de las cárceles, por ejemplo. Sí, Entonces, bueno, la situación esa se da en todo el entonces, país, acá claro, en La Pampa eso. también, de hecho, vemos que hay detenidos muchas veces en comisarías cuando no pueden estar detenidos en comisarías o cumpliendo condenas ya en comisarías. Entonces, creo que es importante que empecemos a hablar de estos temas. Digo, el sistema carcelario debe ser un sistema que permita a la persona que ha cometido un error de reinsertarse en la sociedad lo mejor posible, pero siempre que no, o sea, que sus condiciones de vida no lo lleven a delinquir, porque muchas veces se habla de que salen más resentidos y la verdad es que debe ser horrible no Terrible tener un eso. lugar donde hacer tus necesidades o dormir cómodo. Entonces, digo, cualquier situación merece una calidad de vida digna. Por más de que estén presos o no, todos merecen que se le garanticen todos sus derechos. Agustina, gracias por responder cada una de las preguntas que te hicimos. No estaba pactado nada, no, pero además gracias por sumarte al programa y charlar un rato con nosotros, de actualidad fundamentalmente. Y bueno, esperemos que esa perrita te deje tranquila. Bastante pícara es. Está, está enloquecida, sí. Mirá lo que es, Este, por favor. ya va a tener Instagram. Y sí, viste que se usa mucho eso de que a los animales, bueno, a los hijos se les hace Instagram, Instagram, Instagram. Claro, otra que Dylan. Bueno, ¿y ahora cómo sigue? ¿Cómo sigue esta semana? ¿Cómo que recién arranca? Y esta semana vamos a recibir la visita del ministro de Sí, Salud, me dijiste. creo que el miércoles en la Cámara, y el jueves tenemos sesión, es una sesión especial, no es ordinaria, para ratificar las nuevas, el decreto eh, que exceptúa a todas las actividades que este lunes ya empezaron a funcionar, así que eh, vamos a estar trabajando Bien. primero en reuniones de bloque por Zoom, porque es el medio por el cual nos reunimos para no hacerlo presencialmente, y además la verdad que hemos encontrado en esta cuarentena una herramienta muy importante Claro. porque nos permite estar a todos en diferentes puntos de la provincia Claro. reunidos en un mismo lugar. Entonces es Capaz que súper se pone de importante y nos ha moda. solucionado un montón. Sí, Me imagino la esperemos que cámara sí. con ¿viste las pantallas de Prosegur en Buenos Aires que están de seguridad en la entrada del edificio? Me imagino ahí la cara de cada diputado o diputada hablando desde su casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Esperemos que sí, que es una herramienta para estar todos conectados a pesar de que estemos lejos. Así que la verdad es buenísimo. Yo he aprovechado a juntarme con amigos de todo el país y la verdad que estar cerca en estos momentos es muy importante. Viste que empezás a hablar con gente que por ahí hacía mucho que no hablabas o que ni siquiera hablabas, y realmente está muy divertido. Nosotros nos juntamos con un grupo de amigos, somos 20. Imagínate una videollamada de 14, 16 personas. Es un momento súper agradable, lleno de Sí, sí, no, anécdotas. tal cual. Tal cual. Creo que hemos encontrado la oportunidad para juntarnos de otro modo que quizás si no hubiésemos estado en esta situación no lo hubiésemos hecho, y la verdad que está muy bueno para reencontrarse con uno, lo repito, y también reencontrarse con los demás y valorar a la gente que tenemos alrededor. Agustina, muchas gracias por esta charla. No, Ramiro, gracias a vos y bueno, éxitos en tu programa. Ahí está, muchas gracias. Un abrazo, buena semana y estaremos atentos a esta reunión que se viene y a esta sesión tan importante, extraordinaria. Cómo no, un beso grande, ¿eh?
Ahí está, un abrazo.